Metodología de la investigación de los tres artículos consultados. El primer artículo es el estudio sobre el índice del sistema de volumen de transporte multimodal de mercancías. El método de análisis de este artículo respecto al índice del sistema de volumen lo realizan teniendo en cuenta como primera medida las ventajas de transporte multimodal en China, como segunda medida las posibles combinaciones y contribuciones entre los modos y analizando cuál modo es apoyado por uno o más. Utiliza los siguientes principios. Principio de exhaustividad. El sistema de índices multimodal debe incluir diferentes modos de transporte y carga. Principio de coherencia. Los diferentes modos de transporte deben unificarse para poder calcularse. El sistema de índices multimodales debe tener un objetivo claro. Principio de operatividad. El sistema de datos e índices debe ser operativo basándose en la investigación de los modos de funcionamiento reales y características del transporte multimodal. Esta es una tabla de las contribuciones principales de un modo de transporte por los demás. Por ejemplo, en el modo carretero es principalmente apoyado por el transporte férreo, por el transporte marítimo interno, por el transporte aéreo y por tubería. En el transporte por ferrocarril, principalmente apoyado por el transporte marítimo interno, por el transporte aéreo y por el transporte por tubería. Estas son las 12 posibles combinaciones de transporte de multimodalidad que se pueden presentar, ya que teniendo en cuenta que el concepto de multimodalidad es la cooperación entre dos o más modos de transporte. Entonces puede haber una cooperación ferrocarril-carretera, ferrocarril marítimo, ferrocarril aéreo, carretera marítimo, carretera aérea y así sucesivamente las 12 posibles combinaciones. El siguiente artículo es el análisis de la influencia de la reforma del transporte de mercancías por ferrocarril en Ningbo. Industria del transporte de mercancías en general por carretera. Este artículo hace un análisis de la importancia de la operación multimodal de carga en Ningbo, en China, contemplando las ventajas y desventajas del transporte multimodal, principalmente y teniendo en cuenta como primera medida que los analiza individualmente el ferrocarril y analiza individualmente el transporte por carretera, basándose en la Oficina Nacional de Estadísticas y en encuestas a empresas de transporte. Estas son algunas ventajas y desventajas del transporte por ferrocarril, estas son del transporte por carretera, y deja como conclusión que el ferrocarril es óptimo para largas distancias y grandes volúmenes de carga, y el camión es indispensable para cortas distancias y bajos volúmenes de transporte. Se considera indispensable una cooperación mutua entre la vía férrea y la vía carretera. El siguiente artículo es la colaboración ferroviaria-camión de carga multimodal en Estados Unidos. Este artículo se basó en el Departamento de Transporte de Estados Unidos, antecedentes de otros artículos y encuesta en el medio oeste de Estados Unidos a los transportistas por carretera respecto a la disponibilidad y voluntad de cooperación con los transportistas de vía férrea, analizando sus ventajas y desventajas. En el camión, por ejemplo, la congestión vehicular, el aumento de consumo de energía, la falta de conductores, costos de combustibles, pero es viable a cortas distancias. El ferrocarril son más económicos en grandes volúmenes, más rápidos en largas distancias, menos consumo de combustibles, considerable contribución a la conservación del medio ambiente. Una opción viable para mejorar la competitividad de los transportistas de carga por camión es la colaboración con los transportistas de vías férreas. Diferencias y semejanzas entre los tres artículos. Los tres artículos coinciden en las ventajas competitivas del transporte multimodal, especialmente la cooperación entre transporte por vía férrea y por vía carretera. Indican que el apoyo que le puede brindar un modo a otro provoca que sea el mecanismo más eficiente para un correcto desarrollo del transporte de mercancías. Coinciden en las ventajas y desventajas de cada modo, como la del carretero, que a cortas distancias y bajos volúmenes es más eficiente, pero a largas distancias y grandes volúmenes sin lugar a dudas es mucho más óptimo el transporte férreo. El transporte férreo es más económico, más rápido, consume menos energía, contribuye a la conservación del medio ambiente, tiene mucha más capacidad de carga, pero también es impuntual, requiere de más tiempos inesperados de carga y descarga, está limitado por su misma capacidad, está limitado por sus vías, no puede llegar puerta a puerta y la frecuencia es relativamente baja. El transporte carretero es más económico, más rápido en cortas distancias y bajos volúmenes, cuenta con servicio puerta a puerta, puede iniciar su viaje en cualquier momento, es más rápido en carga y descarga, puede ser más frecuente, pero consume más energía, contamina mucho más, contribuye a la congestión vehicular y accidentalidad, es más demorado y costoso en largas distancias. Deja como conclusión que en definitiva todos coinciden que el transporte multimodal apoya significativamente el desarrollo y la eficacia y agilidad, la economía y el acceso a las mercancías.